Muy buenos días, ecuatorianos. Es importante establecer que para los que están actualmente en el poder, piensan que todo el mundo que no habla lo que ellos quieren que se hable de ellos, estamos en la oposición. Eso es una mentira. La misma Constitución de la República nos garantiza el derecho de la participación. Y la participación significa decir exactamente lo que nosotros pensamos sobre cualquier cosa que atañe al gobierno nacional o al Estado ecuatoriano. Vivimos ahora una situación muy particular, cuando el 78.9% de todos los ecuatorianos quieren que exista una consulta popular para definir el tema de la reelección indefinida presidencial. Esto es sumamente importante porque no estamos hablando del 51, del 50.5%. Estamos hablando de que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere que exista una consulta popular para definir cuál es el derrotero, el rumbo que quiere el Ecuador para tomar una decisión respecto a la consulta popular que dice, entre sus preguntas, si el pueblo quiere o no una reelección indefinida. ¿Por qué tanto miedo es la pregunta? Porque si están tan seguros de que el pueblo está mayoritariamente respaldando la iniciativa del Ejecutivo, entonces ¿cuál es el problema de ir a una consulta popular si lo único que sucedería sería ratificar 2 veces la decisión mayoritaria de ese pueblo? Primero ganando la consulta y segundo ganando la elección presidencial. Bajo este criterio es importantísimo que se sepa que todo lo que está pasando realmente no es nada más que resultado de la publicidad que hace el gobierno para tratar de hacernos entender de que nosotros, el pueblo ecuatoriano, está viviendo una época de bonanza, cuando realmente la única bonanza que existe es para aquellos que están burocráticamente participando en el ejercicio del poder. Ustedes me dirán que quizás estoy exagerando un poco y que lo único que hago soy rencoroso o opositor y que no puedo reconocer que el gobierno ha hecho grandes avances en el tema social. El asunto es bastante simple. Todavía debajo de un semáforo existen hombres ecuatorianos, ciudadanos del pueblo común, que para ganarse la vida decentemente tienen que vender botellas de agua. Tienen que vender juguetes de contrabando, que no son originales, y tienen que hacer malabares como si fueran artistas de un circo. Esa gente que todos los días tiene que estar bajo un semáforo, esa es la verdadera muestra de la encuesta nacional que demuestra de que para el pueblo ecuatoriano la situación sigue tan perversa como antes. Porque ese hombre que vende agua no tiene seguro social, ese hombre que vende agua no tiene educación, ese hombre no tiene derecho a la salud. Aquí todo el mundo cacarea y grita que la salud es uno de los logros más importantes de este gobierno, cuando realmente en los hospitales del Estado ni siquiera hay medicación para atender a los pacientes. El mismo presidente de la República constató el robo de las medicinas en el Hospital del Seguro Social. Lo único que ha tenido como gran avance de la medicina en este gobierno es que aproximadamente 1.200 médicos cubanos han venido a quitarle el derecho de empleo a los médicos ecuatorianos que siguen desempleados, y hasta el día de hoy yo no sé, nadie sabe, y soy doctor, soy médico de profesión, el por qué un médico cubano tiene que saber más que un médico ecuatoriano. En otras palabras, el resultado de este buen vivir que nos plantea el gobierno diariamente
solo nos demuestra una extraordinaria campaña publicitaria. Y todo esto tendrá que llegar a un fin, y el fin es cuando el pueblo ya sea consciente de su realidad. Y el pueblo se dé cuenta de que cuando se pone a comer en las noches y solamente puede tomar agua caliente con azúcar y no tiene pan para llevar a sus hijos, no tiene cómo hacerlos operar en un hospital, peor darle atención en una universidad, dizque con estudio gratuito que cuesta, ese pueblo tendrá que reaccionar. ¿Y quién controla al pueblo? Al pueblo lo controla la policía, que es el mismo pueblo vestido de uniforme y mal pagado, donde solamente la cúpula de esa policía son los que le hacen en los cuarteles un departamento con 2 habitaciones, les hacen jacuzzi, les hacen toda una serie de ventajas a los que tienen el poder de decisión. Pero la tropa, la clase que son los que componen el cuerpo policial, son igualmente pueblo mal pagado, tan mal pagado como el pueblo que vende agua debajo de los semáforos. Entonces, si la policía ya no quiere controlar al pueblo, la pregunta es, entonces las Fuerzas Armadas controlan a la policía. Pero aquí hay otra cosa importante, las mismas Fuerzas Armadas son el mismo pueblo con otro color de uniforme, donde también están mal pagados y se les han quitado muchos derechos adquiridos que tenían como beneficios para su jubilación y su retiro. En otras palabras, el día en que el ejército se dé cuenta de que es igual tan pueblo como la policía, y la policía se dé cuenta que es tan igualmente pueblo como el pueblo al que tienen que controlar, en ese momento donde todos estén conscientes de que son el mismo pueblo, en ese momento el desencanto mágico de esta oratoria diaria y sabatina que tenemos se esfumará y volveremos a la realidad de entender que los únicos privilegiados en este país son los burócratas que han asumido el control del poder. Y esa es la verdadera razón por la cual no quieren aflojar este poder y quieren irse a una reelección indefinida sin hacerle caso al pronunciamiento del verdadero mandante que es el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué razón? Pónganse a pensar bien. Si se tiene la seguridad de ganar, ¿por qué razón no consultar? Si se está tan convencido de tener el respaldo mayoritario del pueblo, ¿por qué no se le consulta? Imagínese usted lo que sería que dentro de esa consulta popular el Ejecutivo saque el 78.9% de la mayoría del pueblo diciendo que quiere la reelección presidencial. Entonces, ¿por qué tienen miedo? La razón es muy simple, porque una cosa es la realidad del individuo que vende agua debajo de un semáforo y otra cosa es esa falsa realidad que a través de masivas y permanentes campañas de publicidad nos hacen creer que este gobierno ha hecho logros importantísimos para que el pueblo ahora por primera vez en su historia tenga acceso al poder. Fíjense lo que les voy a decir. En los 7 años de este gobierno, el país ha crecido en el 4.2%. Y en el mismo periodo de tiempo, antes de que este gobierno esté ejerciendo el poder, el Ecuador creció en el 4.6%. ¿Eso qué significa? Que con la partidocracia corrupta, entre comillas, que llevó a las ruinas al país, según este gobierno, el Ecuador creció mucho más anteriormente a esta revolución ciudadana. La diferencia sí es importante para entender este concepto, que antes el petróleo estaba a $20 el barril y hoy el petróleo llegó a estar a 100 o más de $100 el barril.
En otras palabras, esta diferencia económica de dinero permitió el despilfarro económico que hay ahora en la actualidad. Si no, a usted se puede ocurrir que se gaste 3.6 millones de dólares por un spot publicitario de 30 segundos en el país donde más se odia, este gobierno odia más a los gringos, en el Super Bowl. Ustedes pueden imaginarse que se le pague a Raúl Di Blasio, un extraordinario pianista, pero no tiene ninguna posibilidad de saber qué hacer en un problema o un programa de drogas, se le pague casi 2 millones de dólares para que dé conferencias. Eso es despilfarro. Eso simplemente es pensar que el gobierno tiene tanto dinero en tanta abundancia que lo puede derrochar. Pero la gente, el que está vendiendo las botellas de aguas, se muere de hambre, no tiene empleo, no tiene seguro, no tiene garantías de este Estado, no tiene educación para sus hijos, pero Di Blasio sí tiene garantías para sus hijos por lo que cobró. La misma empresa norteamericana que trajo a los gringos estos para que se vayan a defender al Yasuní, fue un contrato de más de 6 millones de dólares, donde las grandes celebridades vinieron aquí al Ecuador a apoyar al Yasuní. No era nada más que gente que le pagaron para que hable sobre Yasuní. Yo creo que es importante establecer las prioridades. Si este fuera un gobierno del pueblo, no tendría que haber ese pueblo vendiendo agua debajo de un semáforo. Muchas gracias.